¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM, pidiendo siempre las suscripciones que corresponde a sumar mayor cantidad de gente o mayores cantidades de seguidores, que técnicamente en el Google se llaman suscriptores. Así que suscríbase, es gratis, puede suscribirse desde su teléfono, desde su computadora y formar parte de la estructura de seguidores de nuestro canal de YouTube, que es Uber PNM. No vamos a ningún lado, nos quedamos acá en Villocampo, siempre nos vamos a algún lado, esta vez le toca a Villocampo, con una información, si se quiere, irrelevante, pero en el orden político me da la impresión que no. Me da la impresión de que no, porque anoche el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villocampo acaba de nombrar, o de aprobar la ordenanza, luego de superar todas las instancias y estos vericuetos que hacen a la necesidad del nombramiento de una figura importante en lo que es el cumplimiento de la ley de municipios y comunas en la provincia de Santa Fe, que es la figura del contador municipal. Desde Acuña, contador Acuña, a esta parte, hace más o menos 14, 15 años, la Municipalidad de Villocampo no tenía esa figura del contador municipal. Después, si se quiere, le vamos a explicar la importancia de tener esta figura en la estructura municipal, en la parte administrativa, que no es ni una figura política, ni es el contador del intendente o quien fuere, es el contador de la municipalidad, e insisto, hace 14 años que esta figura no contaba. Creo que ninguna comuna, o municipio mejor dicho, en el norte de Santa Fe tiene esta figura. Es una irregularidad que se multiplica en un montón de lugares. Lamento decirle. Está el secretario de Finanzas, que es un cargo político, y que es necesario, va a seguir teniendo el secretario de Finanzas, pero no la figura del contador municipal. Anoche, insisto, se acaba de aprobar esta ordenanza. El año pasado hubo un intento, por algunos desencuentros de los distintos bloques no se pudo aprobar. Este año finalmente se dio esta posibilidad. Estamos en comunicación con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villocampo, el doctor Eduardo José, Lalo, como lo conocemos, ¿no? Uber Cracoña para PNM, lo saluda, secretario, ¿cómo anda? Buenas tardes, Uber, y buenas tardes a todos los que nos siguen. Bienvenido a nuestro programa, es la primera vez que lo entrevistamos en este módulo. Así es, muchas gracias. Eduardo, finalmente anoche, después de 14 años, la municipalidad volvió a recuperar ese cargo importante para la municipalidad. ¿Qué significa a partir de esto, en términos estructurales, tener esa figura retórica, iba a decir, esa figura institucional importante? Bueno, en primer lugar, aclarar que la función del contador, como la ley lo exige, es una función específica y necesaria. Igualmente se estaba llevando adelante, se cubría, pero lo que teníamos que designar para tener un pleno funcionamiento era la figura del contador, como bien señalás. Hubo un llamado en primer término que recibió algún tipo de observación de parte del Consejo, y la persona que resultó absolutamente con todas las condiciones ante esa situación de observación de cuestiones o de dilatación de su designación, ha resuelto no participar de ninguna convocatoria, por lo cual se hace un nuevo llamado, y este llamado, que se instrumentó mediante el concurso 15-27 del año 22, y ahí es donde se determinó la aprobación del proyecto de ordenanza, de acuerdo a lo que nos informa el Consejo, y se designa al señor Silvio Ramón Bregán, que es profesional del área, como titular de dicho puesto. O sea, trabaja en la municipalidad este muchacho. Actualmente trabaja en el área de Hacienda y Finanzas de la municipalidad, obviamente es contador público nacional de profesión, y a partir de ahora, a la brevedad, va a ocupar el cargo de contador municipal interno, que reitero, es una figura ¿Por qué interno, necesaria. ¿Por qué interno? No, digo porque clarificando lo que dice la ley. Ajá. Simplemente eso. Simplemente eso, porque hay algunas otras situaciones. Claro, sí. Está. Que, bueno, obviamente por todo el movimiento que tiene la gestión municipal, se requiere
de este profesional. Así que bueno, por un lado, digamos, conforme en poder en haber logrado que se resuelva este tema, que se resuelva por unanimidad, y bueno, también iniciando otra etapa donde tenemos el pleno funcionamiento de todo lo que es la estructura, que es nuestro objetivo del minuto cero, regularizar todas las áreas, cubrir todos los espacios que haya que cubrir para que la administración funcione plenamente como tiene que hacerlo. Lalo, ¿cuándo asume esta figura? A partir del mes de enero. 1 de enero. Seguro, sí. Igualmente se van a informar los detalles, si hay alguna modificación en esto, pero ya debería o puede asumir a partir del 1 de enero. Lalo, vos sos secretario de gobierno ya hace mucho tiempo, 2 periodos, creo que acompañás a Paduan en esa... Claro, fueron, en realidad, fueron 2 periodos a partir de la primera llegada de esta gestión, y después tuve un impasse, y este sería el 3er periodo. El 3er periodo, ya hace mucho tiempo que estás ahí. Lalo, yo entiendo que la figura del contador, que no es política, no es un empleado de la municipalidad, ni siquiera es un empleado del intendente, es una suerte de secretaría donde esa figura tiene el deber de controlar y poner en la dinámica que separa la diferencia entre lo público y lo privado, que lo privado se hace lo que no está prohibido y en lo público se hace lo que exclusivamente está permitido. Son las cosas que separan en este contexto. Y es el que firma los pagos, da los ingresos, o sea, el que avala cualquier movimiento económico de la municipalidad y que dice que eso está en regla y que avala con su propia firma. Esa es la figura del contador. Ahora bien, 14 años, yo pregunto, ¿cómo hicieron? Y esta es una pregunta técnica que te hago, para que se aprueben los balances y funcionar con los balances sin tener esa figura retórica, que eso se lo debería preguntar a todos los intendentes del norte, porque esa figura no existe acá. Y está contemplado en ley y es clave. Eso, es importante tu respuesta, por eso te preguntaba cuántos años estás ahí en la... No, está bien. De todas maneras, sí, adhiero y corrijo un aspecto más. Es un empleado municipal, eso sí. Sí, empleado municipal, pero no tiene la misma responsabilidad que cualquier otro empleado, a eso me refería. Seguro, está bien. Con respecto a la pregunta puntual, obviamente que la municipalidad funcionó institucionalmente como corresponde, pero dentro de lo que es la estructura y lo que es la ley, esta figura faltaba, claro. Porque la Secretaría de Hacienda y Finanzas, como bien señalaste vos, tiene todo lo que es la conducción técnica y política de la marcha de la gestión, y tiene la responsabilidad del caso de todos los movimientos que existen. Obviamente los secretarios acompañamos al Ejecutivo, que es en este caso unipersonal, es el intendente, y con nuestra accionar, con nuestra rúbrica, con nuestra firma, acompañamos todo el accionar. En este caso se llevaba adelante por la Secretaría de Hacienda, todo lo que es el área contable, esta propia persona también trabajaba ahí. Lo que faltaba era separar este paso con la participación del contador y cumplir plenamente la ley, digamos, pero no es que existía algún funcionamiento donde faltaba algún paso o no se cumplía con algún requerimiento. Ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, por ejemplo, no exige, claro, exige la firma del contador para aprobar los balances, me refiero. Exacto, no, en eso funcionó plenamente con lo que nosotros disponíamos, y de hecho el Tribunal de Cuentas de la provincia es un ente independiente que permanentemente controla todos los actos y observa cuando hay alguna situación que tiene que ver con alguna rendición, con alguna cuestión de orden contable, observa algún detalle, algún aspecto que no tiene cumplimiento pleno, y obviamente intima al cumplimiento del mismo. Es decir, que no existe, para decírtelo y para resumírtelo, no existe una falta ante la ley. Lo que sí existía, ahora vamos a superarlo, un funcionamiento pleno. A partir de ahora va a existir un funcionamiento pleno totalmente acorde a la ley. ¿Qué se entiende por funcionamiento pleno? Con todas las figuras que deben... Bueno, pero si antes funcionaba sin el contador, ¿por qué lo nombran?
A eso me- No, nombramos porque entendemos que hay un mejor funcionamiento y un más expreso cumplimiento de la ley, pero no existía, de hecho no podemos existir si no cumplimos la ley. Pero el rol que va a tener el contador separa del accionar de la Secretaría de Hacienda, que eso es lo importante. Separa, o sea, entonces nosotros va a tener con una mayor el mayor funcionamiento independiente. Hoy igual son controlados todos los actos de la Secretaría de Hacienda y a partir de ahora esta figura va a tener un precontrol de todos los actos, como que de arriba siempre te pueden controlar y de hecho vos tenés que cumplir con todo para poder actuar acorde, pero ahora va a tener un control interno también que te va dando cierto respaldo al funcionamiento. Garantías de cumplimiento, digamos, del orden administrativo de finanzas. Podemos denominarlo así. Lalo, se habló bastante en los últimos meses de dos cosas. Una ordenanza para tener un mejor control de la noche y algunos problemitas que hemos tenido con estas cuestiones, que sabemos que estaban discutiendo esto en el Consejo, no sé si la aprobaron o eso está a punto de aprobarse, por un lado. Y por el otro, la instalación o la instauración de los famosos radares. ¿Cómo están estas dos cuestiones? Bueno, son dos cuestiones que están en el seno del Consejo Deliberante, del Consejo Municipal. En el caso de lo que se da en llamar la ordenanza de nocturnidad, el Consejo hizo un trabajo de consenso con los otros consejos de la región, porque se entiende que obviamente lo que se resuelve en una ciudad como Villa Ocampo tiene que tener reglas iguales en las ciudades vecinas para poder llevar adelante una política de orden regional, y tengo entendido, de acuerdo a lo que nos informan, que estaría a punto de resolverse esa cuestión, poniendo algunos límites que tienen que ver con la apertura de locales nocturnos, de kioscos y maxi kioscos, es decir, un poco lo que existe en otras ciudades, que es reglamentar que los horarios pongan límites, es decir, no es que se puede abrir a cualquier hora, que se puede cerrar a cualquier hora, es decir, todo tiene está establecido en esta ordenanza que están discutiendo regionalmente, fundamentalmente tema de boliche, etcétera. Te digo un ejemplo para ubicarnos en el tema de orden práctico. Hoy por hoy a los locales bailables se puede ingresar a cualquier hora de la noche. Si tenemos un horario de cierre y no tenemos un horario de impedir que se pueda ingresar. Entonces lo que se va a tratar con esta ordenanza, que existe consenso para establecer esa normativa, es que, por ejemplo, luego de las 2:30 de la mañana no se pueda ingresar, porque ese es uno de los mecanismos para controlar y también para ponerle límite y una certeza de finalización en la noche, porque si vos entrás a un local bailable a las 4 de la mañana y no podemos, o sea, resulta más difícil finalizar la actividad a las 5, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones y otras similares son las que se están discutiendo en esta ordenanza y está por resolverse. Obviamente nosotros como Ejecutivo tenemos la mayor voluntad de cumplimiento de lo que esta norma nos indique y estamos esperando con cierta ansiedad para poder actualizar lo que es una ordenanza que ya tiene su tiempo y como vos sabés, estas cuestiones requieren de una actualización, no es lo mismo lo que se puede denominar la noche de hace 20 años, 10 años, uno tiene que ir regulando y legislando de manera tal de garantizar la seguridad, la salud, etcétera. Y con respecto al otro tema que me preguntabas, que tiene que ver con radares, sí, es un tema que sí es un proyecto del Ejecutivo, un proyecto que nosotros enviamos al Honorable Consejo, porque entendemos que es un mecanismo de control de velocidad que justamente tiene por objetivo que en todo lo que sea la traza que atraviesa nuestra ciudad tenga la obligación, quien transita por la ruta, de hacerlo a una determinada velocidad. Muchos consideran que el mecanismo de radar es un mecanismo imperativo y demás, pero lamentablemente también uno llega a la conclusión, y cuando estamos en estos roles, en estas funciones, tenemos que garantizar
y a veces los mecanismos para garantizar, por ejemplo, la vida, la seguridad, tienen que ver con medidas de esta naturaleza, que tienen un impacto económico, que tienen una multa, y bueno, lamentablemente a veces es el único camino. Y los otros mecanismos que tienen que ver con los denominados lomo de burro, algunas otras cuestiones, tienen otros problemas y otras complicaciones y otra prohibición. Entonces el mecanismo de radares es un mecanismo que está absolutamente, se entiende que es absolutamente viable, legal, y es un mecanismo que dio resultados en ciudades vecinas que tenemos muy cercanas, Reconquista, Avellaneda, ejemplos de funcionamiento de radar. Así que bueno, nosotros somos optimistas de que el Consejo interprete y sintonice en esta idea que tenemos nosotros y nos acompañe al Ejecutivo en este proyecto de ordenanza que autoriza la colocación de radares en nuestra jurisdicción. La última le agradezco, Lalo, que se refiere al mismo tema, ¿no? Cada vez que hay controles y esos controles ejercen o advierten una aplicación de punidad, si me permite el término, usted que es abogado, en lo que hace al tránsito, paralelamente nos obliga a tener mejores condiciones las rutas, porque en función de eso creo que está establecido por qué te cobran tal o cual multa. Paralelamente a la instalación de los radares, pues yo creo que en algún momento esto se va a aprobar, ¿está previsto, digamos, mejorar las condiciones de la ruta, mejorar los accesos? Pues si no, es una contradicción, digo, controlar, cobrar multa y tenerla en la ruta, que es un desastre, los accesos que no son de los mejores. Bueno, obviamente tenemos que empezar a sintonizar, y si le cobramos a alguien, bueno, también le ofrecemos algo mejor, ¿no? Obviamente, es que siempre la administración y la sociedad, Uber, tiene que plantearse objetivos de superación y de mejora en todos los aspectos. Claro. Eso creo que nos tiene que movilizar, y tenemos que tener una ciudad más segura, más linda, más inclusiva en todo sentido. Lo que vos decís, obviamente, ahí se conjugan aspectos y atribuciones del gobierno local con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional. Vos sabés que nosotros tenemos presentado un proyecto de rotonda en el acceso a la ciudad, que mejoraría, que garantizaría la distribución del tránsito, en fin, con muchas virtudes y ventajas. Y bueno, lamentablemente siempre lo perseguimos, ahora sabemos que está en el orden nacional, porque estaba en la delegación Santa Fe de Vialidad Nacional, porque obviamente en esos espacios no podemos hacer obras, obviamente, además que se requiere de un presupuesto que no lo tenemos, pero además necesitamos que lo lleve adelante quien es titular, quien tiene la atribución legal para hacerlo, y en este caso es Vialidad. Obviamente eso tenemos como objetivo mayor y creemos que va a poner una organización, una mejora en todo sentido y una seguridad en lo que hace a la velocidad. Después los otros aspectos que tienen que ver, el gobierno local gestionó todo lo que es las luminarias, claro, que obviamente tiene una mejor visión, todas esas zonas. Cabal en lo que hace a la seguridad y prevención, claro. Totalmente. Y también el reclamo del arreglo de la ruta, porque obviamente es un tema fundamental, un tema preocupante y un tema que viene hace mucho tiempo, también hay que decirlo, no es de un gobierno. Entendemos nosotros que la ruta 11 es como que ya los argumentos por los cuales la importancia de la ruta internacional, nacional e internacional 11 requiere una atención, son exageradamente claros y contundentes, y lamentablemente las estadísticas que tienen que ver con accidentes y con accidentes fatales, con pérdidas de vida, también son altísimos, lo cual es realmente preocupante y angustiante. Así que en ese aspecto seguiremos luchando para reclamar la inmediata reparación de la ruta. Eduardo José, conocido como Lalo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villocampo. Le agradezco mucho el contacto. Un abrazo. Gracias a vos y un saludo a todos. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Trecoña.